Bueno, hoy estamos muy contentos de estar de regreso. Estamos de regreso. Uy, sí, profe. Y usted no se imagina cuán alegre estoy yo de volver a ver estos moachos. Fueron unas vacaciones muy largas, ¿no? Uy, sí, profe, usted me tenía guardado y olvidado. No, es que yo me enfermé, guas. ¿Cómo así, profe? Sí, estuve enfermita, entonces tenía que cuidarme mucho. ¿Y quién la cuidó a usted? A mí me cuidó mi esposo. Uy, ese man es un bacán. No, él es súper lindo. Un día te lo presento. Sí, porque yo no lo conozco. Ellos no sí sé. lo conocen. Oiga, ¿quién es el esposo de esta muchacha? Dejen ahí en los comentarios quién es el esposo de esta muchacha. Sí. Oiga, ¿y ustedes lo conocen tanto? ¿Los niños lo conocen? Lo conocen mucho. ¿Sí? ¿Y tanto como para conocerle el segundo apellido? No sé. A ver. ¿Cuál es el segundo apellido del esposo de la profesora Sandra? A ver. Ah, Es una tarea. Tenemos una bastantes tarea, sí, tareas. profe. Pero bueno, vamos a empezar, Watson. Listo, profe. Resulta que los chicos han tenido que avanzar sin nosotros en la ¿Qué? lectura del libro. Claro, porque ellos tenían que... Este libro deben terminarlo antes de que acabe el año. Entonces, el año escolar, ¿no? Entonces, obviamente, pues, han estado leyendo sin nosotros. O sea que hoy vamos a dar un salto en la historia. Un saltísimo vamos a dar en la historia para poder continuar. Vemos que por aquí se te paró un pelito. Para nosotros poder continuar con nuestra lectura. ¿Listo? Bueno, entonces, profe. el capítulo de hoy se llama El sello negro. No. Se llama El sello negro. Tiene así como un ¿El nombre sello negro? medio tenebroso y así. Eso no es una película de terror, profe, porque los niños no pueden ver eso. No. Nosotros no vemos eso. Pero entonces vamos a hablar de la historia, ¿ok? Bueno, profe. Listo. Entonces dice: Adoniram giró lentamente la cabeza y miró por un hueco de las tablas de la pared. El impresionante rugido que acababa de escuchar se parecía al de un león, pero no podía ser. Debía estar imaginando cosas, pero no era así. En la distancia presenció una de las escenas más extrañas que jamás hubiera visto en mi Pam, vida. pam, pam. Tenemos efectos especiales. Por un camino lleno de lodo avanzaba hacia la prisión un carro sólido, empujado por 4 guardias. Sobre el carro había una jaula y en su interior un león adulto. Ese es un buen rugir de león. Mira lo que llega, dijo Adoniram a Henry Goddard. Henry miró por el hueco de la pared y dijo: vaya. Parece que tiene la intención de divertirse a nuestra costa. Seguro que cuando tenga un buen grupo de espectadores nos lo arrojarán. Los 7 prisioneros se habían resignado ya a morir en cautividad. Pero la idea de morir despedazado, miembro por miembro, aterraba a Adoniram. No. Los presos esperaron el resto de aquel día y del siguiente para averiguar los propósitos que tenían los guardias con este león. ¡Qué miedo, profe! Imagínate. Los guardias no se acercaban a él, observó el capitán Laird. Tal vez lo habían capturado porque el león es el símbolo del poder británico, sugirió Adoniram. Era una razón extraña, pero en aquellos días nadie sabía las intenciones de los oficiales birmanos. Las semanas transcurrían sin que se develara detalle alguno sobre la misteriosa presencia del león. Nadie lo alimentaba y cuando más hambriento estaba, más rugía. En ocasiones no paraba de rugir en toda la noche. Adoniram se preguntaba si no estaría esperando que tuvieran la suficiente hambre antes de permitir que los devoraran. Pero para sorpresa y alivio de todos, los guardias permitieron que el felino muriera de hambre. Muy extraño eso. Profe, por ahí había una noticia de un leoncito que le pasó Ay, eso. sí, un león de Cali, sí, es Terrible. cierto. Las comidas que le preparaban el cocinero de Henry Goddard, unidas con los ciudadanos de Anne, y ayudaron a que los prisioneros recuperaran parte de su vitalidad. Los nuevos carceleros no eran tan malvados como las caras manchadas y le permitían dar cortos paseos alrededor de la choza de la prisión, encadenados por supuesto. Al poco tiempo de morir el león, Adoniram observó que en la jaula había estado cautivo era un lugar fresco y limpio, algo que no se podía decir de la choza de la prisión. El misionero no tardó en obtener autorización del jefe de los carceleros para que lo encerraran en la jaula, e incluso consiguió que le permitieran dormir allí, lo cual significaba que por primera vez en más de un año iba a dormir sin tener los pies elevados sobre la cabeza. Hasta los primeros días de agosto no tuvieron noticias del progreso de la guerra con Gran Bretaña. Un grupo de oficiales llegó a la prisión para ordenar que los trasladaran de inmediato a Amapura. Una vez allí, fueron encerrados en celdas.
separadas. Adoniran hubiera deseado despedirse de Anne y María, pues intuía que el desenlace final estaba próximo. No. Efectivamente, el fin estaba cerca, pero no el de su vida, como creía él, sino el de la guerra. El rey Bediwau, siempre hemos tenido problemas para pronunciar ese nombre, Chichihuau. Guau, guau. los había traído a Amapura para que tradujeran el trabajo que contenían las condiciones que harían posible el final de la guerra, como vencedores los británicos por medio de su comandante. Sir Archibald Campbell había redactado los términos en que se aceptaría la rendición de Birmania. No obstante, los únicos que estaban capacitados para traducir dichos términos de modo que los birmanos los entendieran eran los prisioneros. Y Aquí vamos nuevamente, profe. los van a necesitar, ¿vieron? Los misioneros. La negociación de la rendición, que incluía la entrega de varios territorios birmanos de Gran Bretaña, fue larga y laboriosa. El tratado no se ratificó hasta el mes de noviembre, momento en el que también fueron liberados los presos extranjeros. Los británicos tenían muchos documentos para traducir, por lo cual pidieron a Adoniran que visitara el campamento de Yandabo, situado arriba, para ayudarlos. Muy poco después, la familia Hudson navegaba plácidamente por el río Irrawaddy una clara noche de luna a bordo del barco provisto por el ejército británico. Allí, sentado junto con su esposa y la pequeña María en sus brazos, Adoniran se maravilló de los paisajes y sonidos que le rodeaban. Cada momento le parecía ahora más precioso. El cielo debe ser algo semejante, le dijo Anne con un suspiro. Cuando llegaron al campamento británico y en colaboración con su viejo amigo Henry Goudet, Adoniran se puso a traducir el Tratado de Yandabo, un trabajo que concluyó en el mes de marzo de 1826. Los Hudson regresaron a Rangún a bordo de la cañonera Irrawaddy, debido a que los numerosos combates que habían tenido en el lugar de Rangún y sus alrededores estaban ansiosos por saber en qué estado se encontraría la casa de la misión que habían dejado 2 años antes. Yo creo que se la había comido la selva, profe. Ya veremos. El bombardeo británico de la ciudad obligó a los Waits y los Hout a huir a Calcuta, dejando la misión desatendida. Para sorpresa de todos, la casa continuaba en pie. Aunque estaba en malas condiciones, Adoniran no sabía de dónde sacaría las fuerzas necesarias para repararla, ni la determinación para volver a traducir el Nuevo Testamento. No. Antes que terminara el día, Adoniran recibió una de las sorpresas más maravillosas de su vida. El día que se llevaron los prisioneros extranjeros de la prisión de la muerte, Maun Inc., el fiel convertido que había acompañado a los Hudson en su traslado a Ava, fue a la cárcel con la intención de buscar algún objeto de recuerdo que hubiera pertenecido a su amigo estadounidense. Lo único que encontró fue una vieja almohada, demasiado sucia y gastada, como para que incluso una cara manchada la quisiera. La almohada fue arrojada al lodo que había en el exterior del muro de la prisión. Maun Inc. la reconoció y se la llevó a casa para verla. Solo entonces se dio cuenta de que en su interior se hallaba la traducción birmana del Nuevo Testamento. ¿Qué? O sea, la hubieran podido botar, profe. La hubiesen podido botar, pero él la escondió ahí dañar. y nadie sabía. Dios Imagínense. es bueno, ¿no? Así es. En la cual Adoniran había invertido 9 años. Rebosante de alegría por el hallazgo, Maun Inc. mantuvo a salvo su manuscrito. Imagínense, él había invertido 9 años, pensó que la había perdido, pero resulta que no, que ahí estaba. Dios, qué Diosito lindo, muy poderoso, orden. Adoniran se encontraba ahora en libertad y Anne no estaba más bajo sospecha. Había llegado el momento de devolver la traducción. Adoniran apenas podía dar crédito de lo ocurrido, pero era cierto, Maun Inc. tenía las valiosas páginas en sus manos. Los Hudson dedicaron los días siguientes a intentar localizar al reducido grupo de cristianos que quedó en Rangún tras su marcha a Ava. Solo encontraron a uno, algo que por otra parte esperaba Maung Shan Gong. La guerra había trastornado la vida de muchas personas, sobre todo la de la gente de las regiones costeras, que como consecuencia estaban ahora dispersas por distintas zonas del país. Esto hizo que Adoniran y Anne se plantearan una importante cuestión. ¿Debían permanecer en Rangún ahora que la iglesia estaba desperdigada o por el contrario trasladarse a vivir a Amherst?
La calma reinante en Birmania después de la guerra permitió que los Wade abandonaran Calcuta para establecerse en Amherst. Amherst era la ciudad nueva situada a unos 180 kilómetros al sureste de Rangún, el litoral oriental del Golfo de Martaban, edificada por los británicos como sede del gobierno de las zonas birmanas que estaban bajo su control en virtud del Tratado de Yandabo. Amherst era la ciudad que contaba con una creciente población birmana. Adoniran recibió confirmación de que no habría ningún problema para fundar una misión en ese lugar. Es más, Lord Amherst, el gobernador general británico que daba nombre a la ciudad, había prometido plena colaboración a los misioneros. O sea, profe, que fue bueno que ellos de alguna manera ganaran esa guerra. Claro, que pasaran por todo eso fue bueno porque trajo frutos. O sea, pudieron hablar más de la palabra de Dios. Así es. Era un ofrecimiento tentador. De este modo cesarían las visitas de los funcionarios para cobrar algún nuevo impuesto y se acabarían también las imprescindibles regalos que si querían conseguir una audiencia con cualquier alto empleado del gobierno. Y por supuesto que los británicos garantizaban la libertad religiosa en la ciudad. Tampoco tendrían que preocuparse por el acoso de los convertidos birmanos. La familia Hodgson llegó a Amherst el 2 de julio de 1826, alojándose en el principio en la casa del capitán Fenwick, aunque no por mucho tiempo. La East India Company hizo una propuesta de trabajo a Adoniram para que les ayudara a negociar y traducir un acuerdo comercial con el gobierno de Birmania, por medio del cual permitiera la importación y exportación de todo tipo de bienes. Adoniram rehusó la oferta en un principio, su trabajo misionero, no los acuerdos comerciales. Era lo que más le importaba, pero tras la marcha de Henry Goddard en Birmania, él era la única persona del país que podía realizar aquel trabajo. Tremendo. Finalmente, East Indian Company le hizo una oferta que le resultó imposible de rechazar. Uy, profe, ¿qué le propuso? Imagínese. Unos 3.000 millones de dólares. Vamos a ver qué le dijeron. Entonces dice, no se trataba de dinero, sino de la promesa de que junto con el tratado comercial intentarían que el gobierno birmano permitiera la libertad religiosa a todos sus ciudadanos. Uy, mucho corazón el mío, profe. Pero mira que ese tratado estaba más interesante. Claro. A pesar de que el trabajo implicaba el regreso al amén de una nueva separación familiar, Adoniram y Anne estaban de acuerdo que era una oportunidad irrepetible. ¿Qué sucedería si los birmanos tuvieran libertad para convertirse al cristianismo? Se dijeron. No habría necesidad de bautismos secretos ni de sermones en voz baja a puerta cerrada. Adoniram se despidió de su esposa agitando la mano desde la cubierta del pequeño barco a vapor que lo había de llevar hasta agua. Esperaba que las negociaciones fueran fructíferas para poder reunirse pronto con su familia. Tremendo. Para desmayo de los Hodgson, las negociaciones parecían no tener fin. El gobierno birmano regateaba cada punto del acuerdo y llegando el mes de octubre, Adoniram empezó a preguntarse si volvería a ver a Anne y a María. A través de las cartas de su esposa, las cuales esperaba con verdadera impaciencia, supo que la pequeña María estaba débil y estaba enferma. Anne incluso dudaba que la pequeña estuviese con vida cuando llegara su segundo cumpleaños. Todo esto perturbaba enormemente a Adoniram. El 24 de 1826 fue un día que Adoniram nunca iba a olvidar. ¿Por qué, bro? Estando en la casa del Dr. Price en Ava, un sirviente le entregó una carta. La carta traía un sello negro, método habitual para indicar al receptor que alguien había muerto. No puede ser, profe. No, ¿por qué no les llegó un sellito blanco? Adoniram se retiró a su habitación con las manos temblorosas. Al cerrar la puerta pensó que la pequeña María tenía la esperanza de que Anne no hubiese caído enferma por el dolor de la pérdida. María, después de todo, era el tercer hijo que perdería. Adoniram rompió el sello de mala gana y abrió el sobre para leer los detalles. La carta había sido escrita un mes antes, el 26 de octubre de 1826. Mi querido señor, alguien ha sufrido tanto y con tan ejemplar fortaleza no precisa de muchas palabras para anunciarle las malas nuevas. Sería cruel torturarle con la duda y el suspenso, bastante con decirle que la señora Hodgson ha muerto. Ay, no, Watson. No, profe. Es que... Sí,
han pasado por mucho, pero recordemos que siempre podemos ver el cuidado de Dios en medio de las cosas difíciles. Profe, es que sería muy difícil, profe. Claro, es una situación muy dolorosa, pero vamos a seguir con la historia para saber qué pasa. Bueno. Adoniram permaneció inmóvil, con la mirada fija en las palabras que tenía ante sí, intentando desesperadamente captar el significado de lo que acababa de leer. La señora Hodgson ha muerto. Anne, la esposa que le había acompañado a Birmania, la mujer que había arriesgado su vida para estar cerca de él durante esa estancia en la cárcel, su mejor amiga, que Anne había muerto, parecía imposible. Pasados varios minutos en los que permaneció inamovible, Adoniram continuó leyendo. Aparentemente, Anne había padecido una fiebre muy aguda que el médico no pudo curar. A pesar de contar con el mejor cuidado médico disponible, Anne entró en un estado de coma y murió. Su cuerpo había sido sepultado bajo el árbol frondoso. La carta continuaba diciendo que María estaba al cuidado de Jonathan y Deborah, la pareja misionera que viajó a Birmania con Anne. Gracias a Dios estaban ellos ahí, profe. Mira, ¿sí ves? Porque si no, ¿qué hubiera sido? Cuando estaba de regreso en Nueva Inglaterra hacía ya 3 años. Adoniram dobló la carta y reclinó la cabeza sobre el escritorio. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. El leve llanto del principio dio lugar poco después a un sollozo desconsolado, como el que hiciste ahora. El Dr. Price, al escucharle, vino a ver qué ocurría, pero no pudo hacer nada para consolarlo. Las palabras "la señora Hodgson ha muerto" eran imposibles de borrar de su mente. Apenas 3 días más tarde, morían durante el parto la esposa de Birmania, el Dr. Price, y la bebé. Los 2 hombres compartían ahora viudez y la consternación. Hacia finales del mes de enero de 1827 concluyó el trabajo con East Indian Company y Adoniram quedó libre para regresar a Amherst. Estaba amargado por su relación con la compañía británica, ya que el trabajo final no incluía cláusula alguna que garantizara la libertad religiosa de los birmanos. O sea, que los habían engañado, profe. Pues hicieron un trato. Recuerda que siempre cuando hay un trato con alguien hay 2 partes, pero ese punto no lograron como hacerlo. Tenía la impresión de que había utilizado y que todo había sido una pérdida de tiempo, como dijiste, un tiempo precioso, ya que hubiera sido una última oportunidad para estar junto a la única mujer quien había amado en su vida. Claro. El viaje de regreso fue triste y solitario. A su llegada a Amherst, la pequeña María se aferró temerosa a Deborah Waite. Cuando quisieron entregársela a su padre, era obvio que no lo reconociera. A Adoniram, a quien lloró de pensar que no habría de pasar mucho tiempo hasta que también olvidara a su madre. No. Adoniram fue a buscar al Dr. Rishon, el médico que atendió a Anne hasta su muerte. En su opinión, una alimentación insuficiente y la falta de cuidado adecuado de la salud durante varios años fueron las causas que una fiebre acabara con su vida. Aquellas explicaciones le hicieron sentirse todavía peor. Era él quien había estado en la prisión de la muerte. No obstante, irónicamente, él sobrevivió a la prueba mientras la angustia de la situación contribuyó a la muerte de su esposa. Pero aún había mucho trabajo por realizar. La Sociedad Misionera Bautista de los Estados Unidos iba a enviar nuevos misioneros. No mucho tiempo después llegaban a Birmania George Boltman y su hermosa esposa de cabello rubio y ojos azules, Sarah, y su hijo. Adoniram sentía la importancia, como nunca antes, de continuar su labor traductora. También predicaba varias veces a la semana en un sayat, levantado a toda prisa, libres de las leyes que gobernaban la religión en el resto del país. ¿Y cómo habrá hecho ese hombre para enseñar, profe? Fortaleza que solo viene de Dios, Watson. Muchos de los habitantes de Amherst mostraban un enorme deseo de aprender sobre el cristianismo. Sin embargo, a pesar de sus muchas ocupaciones, Anne nunca estaba lejos de sus pensamientos. Exactamente 6 meses después de la muerte de Anne, moría la pequeña María, quien había cumplido 2 años y 3 meses. Adoniram la enterró junto a su madre en julio de 1827. No, profe. Muy duro. Este hombre ya murió. ¿Ya cuántas personas ha enterrado este hombre, profe? Imagínate. Pero es que, bueno, como siempre uno dice, qué difícil, qué cosas tan difíciles, pero también sabemos que Dios estaba en medio de ese momento. Pero Y que la vida misionera y la vida con Dios, como hemos dicho en otras oportunidades, no siempre requiere que todo sea feliz. Sí, profe, eso es verdad. Y así es la vida. Es a veces dura, profe. Sí, sí. Pero Dios está en medio y sorprende en medio de cada situación. ¿Y sabe qué me consuela, profe? ¿Qué te consuela?
porque esa historia me puso un poco triste, bro. Claro, a todos. Pero hay algo que me consuela. ¿Qué te consuela, amigo? Saber que Anne se fue con el Señor. Se fue con el Señor y sobre todo que fue una mujer que luchó siempre por lo que Dios quería que hiciera. A pesar de las circunstancias, no se rindió. O sea que ella realmente estuvo en la mayor paz posible. Claro que Murió haciendo lo que Dios quería que hiciera. sí. Ajá, así es. Vamos a seguir, ¿listo? Bueno, a pesar de que su progenitor contaba con una avanzada edad, su muerte fue difícil de aceptar. No mucho después se recibió noticias de que su hermano Ertland, que tenía 35 años, también había muerto. Al poco tiempo murió la viuda y su única hija. Eran noticias extremadamente deprimentes y Adoniram empezó a pensar que su madre jamás tendría un nieto que superara los 10 años de edad. Incluso se planteó si merecía la pena continuar viviendo. Gradualmente se apartó del trato social e informó al gobernador y a otros dignatarios británicos de que no deseaba que le invitaran a sus fiestas. Cuando se cumplió el segundo aniversario, claro, estaba triste, es muy duro. Cuando se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Anne, Adoniram pensaba que los días apaciblemente sentado en una choza de la jungla. Los otros misioneros intentaban sin éxito que le interesaran las actividades cotidianas de la misión, pero lo único que deseaba era que lo dejaran solo con su Dios y con los recuerdos de su esposa y sus hijos. La nube oscura de la depresión empezó a alejar de él al principios de 1830. Para aquel entonces llegaron a Birmania los procedentes de los Estados Unidos. Nuevos misioneros. Nuevos misioneros. Cepas Brett y su familia. Cepats, ajá. Y si yo no Cepats, voy a ser... Cepats era un impresor y los pensamientos de Adoniram volvían a ocuparse de las traducciones de la misión que él podía imprimir. Folletos, el Nuevo Testamento, el libro de los Salmos que también había traducido. También determinó que era el momento propicio para acometer la traducción del resto del Antiguo Testamento. Se animó el hombre. Se animó a pesar de todo. Fue entonces cuando llegaron las noticias de la muerte del Dr. Press. Los misioneros Sarah y George Borkman, que ahora vivían en las montañas de Birmania, tuvieron que ocuparse del cuidado de sus hijos pequeños. Los Borkman tenían a los dos hijos propios de Hodgson y George, ambos nacidos en Birmania. Su hija mayor Sarah también había muerto. Adoniram continuaba con la impresión Profe, de aquella discúlpeme muerte. un momentico, lo que Dime. pasa es que yo le tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se llama la señora? ¿Cuál señora? Y la hija. La señora... No, la perdí en la lectura. Lo que pasa es que usted lo dice de una manera como tan diferente. Ok, sigamos. Yo diría Sara, pero usted dice Sarah. Porque es de allá, entonces se supone que se pronuncia así. Ok. Además usted debería saber porque su papá es gringo. Sí, profe, pero es que yo soy más colombiano que, mejor dicho, que la bandeja paisa. Ok. Adoniram continuaba con la impresión de que la muerte no le abandonaba, pero ahora tenía la fortaleza para continuar con su labor misionera. Decidió abandonar Amherst y sus dolorosos recuerdos para trasladarse a Moulmein, unos 60 kilómetros al norte, lugar en el que había un pequeño grupo de creyentes birmanos que necesitaban un líder. Adoniram veía señales de un cambio positivo en Birmania por todos lados. En marzo viajó a Rangún, coincidiendo con las festividades de la Padoga. Cepas Bennett había preparado 10.000 folletos para la ocasión, que Adoniram se encargó de repartir a la gente interesada. Como consecuencia, 6.000 personas visitaron la casa de la misión. 6.000 personas, 6.000 profe. personas. O sea, No, es Cuando que eso... se acuerdan que al principio no iba ni uno. Ni uno, eso tocaba rogarles para que fueran y... Para hacer preguntas sobre lo que acababan de leer. Adoniram estaba feliz y escribió en su diario. Algunos birmanos habían viajado 2 y hasta 3 meses desde lugares próximos en las fronteras con Tailandia y China. Ellos me dicen, escuchamos que existe un infierno eterno. Estamos aterrados. Denos algún escrito que nos diga cómo librarnos de él. Perfecto. Imagínense. Otras personas que llegaban a la frontera con Cathay, a unos 170 kilómetros al norte de Ava, me preguntaban, Señor, hemos visto un escrito que afirma la existencia de un Dios eterno. ¿Es usted quien reparte ese dicho escrito? Si es así, denos uno, porque deseamos conocer la verdad antes de morir. ¡Wow!
Otros vienen de zonas del interior, donde apenas se conoce el nombre de Jesucristo. Y me dicen, ¿es usted un hombre de Jesucristo? Queremos un escrito que hable de Jesucristo. Adoniram se maravillaba ante el cambio de la guerra que esta guerra había producido en la apertura de los birmanos hacia el cristianismo. La conversión de los primeros 18 birmanos, que no se produjo sino después de 9 años de trabajo arduo, ahora en 1831. El número de bautismos alcanzaba ya los 217, ¡Wow! elevando el total de cristianos birmanos bautizados a 240. Tremendo. Y a 113 de los creyentes extranjeros, su única desdicha era que no estuviese a su lado para ver. Tremendo, profe. Tremendísimo. Profe, pero acaba de ocurrírseme algo. ¿Qué? Imagínese, profe, que cuando uno tiene una semilla, tiene que ponerla en la tierra. Sí. ¿Y después qué pasa, profe? Pues la semilla empieza a germinar para poder crecer. Pero ¿sabe qué le pasa a la semilla, profe? Se quiebra. La semilla se quiebra y se muere. Sí. Lo que la cubre se abre para que salga vida. ¿Y si esa semilla no muere, profe? No hay nada que pueda crecer. Tremendo. O sea que Adoniram y su esposa y sus hijos eran como semillas. Exacto, fueron las semillas durante 9 años que pudieron hacer inversión en el trabajo que este hombre hizo y mira todos los logros. No todo fue tan malo y no todo estaba perdido, aunque obviamente entendemos, bueno, pensamos que podemos entender cómo se siente perder a tu familia, pero como siempre les hemos dicho, Dios siempre está en control. Profe, yo no sé si usted le hizo esta pregunta a los niños. A ver. ¿Ellos están dispuestos a dar su vida por qué cosas, profe? Eso no le hemos preguntado, pero también podemos preguntarlo para que los chicos lo dejen en los comentarios. Qué bueno, profe. ¿Y usted Entonces, me dice? repite tu pregunta. Chicos, es que yo he pensado, ¿ustedes por qué cosas están dispuestos a dar su vida? Porque Adoniram, profe, Sí. dio su vida para dar a conocer la palabra de Dios y también la de sus hijos. Así es. Y la de su esposa incluso. Pero nosotros damos nuestra vida por el juego, por el play, por el no sé qué, el no sé dónde. Exacto. ¿En qué invertimos nuestra vida? Porque el tiempo es nuestra vida. ¿En qué lo invertimos? Hay una sola vida, profe. Hay una sola. Así es. Bueno, ya estamos próximos a terminar este libro. Nos quedan exactamente, a ver, un capítulo, 2 capítulos. 2 capítulos nos quedan. Profe, ¿y nos vamos a dejar de ver? Nos vamos a dejar de ver bueno, tú y yo no, pero nos vamos a dejar de ver con los chicos por este año. Pero esperamos que el próximo año podamos regresar. O sea, que usted y yo nos vamos a seguir viendo. Sí, nosotros sí, porque estamos aquí, pero los chicos no. Bueno. Acuérdense de las tareas que tienen, ¿no? Tienen muchas tareas por hacer. Aparte de la lectura, las preguntas que hicimos al inicio. Todo esto es para simplemente tener más interacción ustedes y nosotros. Así que el que quiera contestarla, las puede contestar. Bueno, profe. Bueno, nos tenemos que despedir porque este video no puede quedar tan largo. Bueno. Chao, chicos. Chao, los quiero chicos, mucho. los queremos. Muchas gracias por estar otra vez en una lectura más. Chao. Bye.